Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. El Medio Oriente es una región del planeta que suele traernos noticias y generalmente estas están ligadas a conflictos políticos, a guerras, es decir, a situaciones realmente de mucho dolor, de mucha violencia para millones de seres humanos. Allí tenemos, por ejemplo, la cuestión del conflicto entre palestinos e israelíes, que no se resuelve y que lleva muchas décadas, o los conflictos en Irak, consecuencia de la guerra de invasión norteamericana en el año 2003, la guerra civil en Siria que estalló en el año 2011 y que se prolonga a lo largo de los años. Es decir, muchas situaciones de violencia y de dolor que actualmente se viven en esa zona. Y precisamente hablando del Medio Oriente, hay un país, un pequeño país, que fue conocido hasta los años 70 como la Suiza del Medio Oriente. Me refiero al Líbano. Este era un país próspero, que gozaba de una cierta estabilidad política, hasta que estalló una guerra civil en el año 1975 y esa guerra se prolongó por espacio de 15 años, devastando la infraestructura del país y provocando miles y miles de muertos. Ahora bien, más allá de esta situación que tiene que ver con la historia reciente del país y con la guerra civil, el 4 de agosto del año 2020, el Líbano volvió a hacer noticia por un hecho que ocurrió en su capital, que es la ciudad de Beirut. Ese día, apenas pasadas las 18 horas, se produjo una tremenda explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un material explosivo que estaban mal almacenadas, que fue precedida por una serie de incendios. Es decir, este material estaba almacenado en un hangar, el hangar 12 en el puerto de Beirut, se produjo un incendio, los bomberos acudieron a apagarlos, inclusive fueron paramédicos por si había víctimas o personas que pudieran estar heridas, y de repente ocurrió la explosión. Se trató de un accidente muy propio del siglo XXI. ¿En qué sentido? En que fue posible verlo desde multitud de ángulos, porque bueno, hay cámaras de seguridad por todos lados, pero además la gente hoy tiene celulares con cámaras, con lo cual se pueden registrar con mucha facilidad eventos de este tipo. Así, por ejemplo, vimos imágenes tomadas desde otros edificios, con gente que quizás estaba con su celular y de repente captó la explosión, imágenes de cámaras de seguridad, hasta inclusive aquella filmación de una chica que estaba con su vestido de novia preparando su casamiento, se estaba filmando en una calle en Beirut y bueno, debió correr a refugiarse frente al estallido de estas sustancias almacenadas en el puerto. Qué susto se pegó, pobre chica, ¿no? Por otra parte, algunas imágenes que se difundieron fueron realmente muy crueles, ¿no? Personas con gravísimos daños, personas prendidas a fuego, decapitadas, fueron realmente fuertes para ver. En definitiva, la tecnología le da visibilidad a hechos de este tipo, a hechos tan impactantes, e inclusive da la triste posibilidad de ver en directo la muerte de un ser querido. Eso le pasó a un joven llamado Gilbert Caran, un muchacho de 31 años. En ese momento él estaba en una videollamada con su novia, que era una paramédica de 27 años, llamada Sahar Fares. Estaban hablando y de repente empiezan a ver el humo negro y las llamas por detrás de la chica. El muchacho la ve. Ella con el rostro aterrorizado de lo que estaba pasando, él le dice que corra, ella empieza a correr, él llega a observar el movimiento de la cámara, así esto que pasa cuando una cámara se mueve, y de repente la llamada se cortó. Y esta chica fue uno de los fallecidos en la explosión. La tragedia sin dudas fue muy triste, muy dura, fue de enormes proporciones y nos pueden dar una magnitud de la misma algunas cifras. Siempre son frías las cifras, ¿no? Porque detrás hay historias humanas, pero nos van a dar una medida de lo que sucedió. Por ejemplo, hubo 217 personas fallecidas, hubo aproximadamente 7.000 heridos, 77.000 viviendas fueron destruidas o dañadas. Basta ver las imágenes para corroborar esto. El costo económico para el Líbano
asciende aproximadamente a una cifra entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Esto cuesta la reparación de todo el daño causado por la explosión. Y sobre todo, un año después de la explosión, el 98% de los afectados seguían con importantes necesidades económicas como resultado de haber perdido todo en el estallido. Y lo triste del caso, lo más grave, es la cuestión de la impunidad. Cuando se produjo la explosión, inmediatamente fueron detenidas algunas personas, en general funcionarios de rango menor del puerto, pero poco a poco empezó a saberse que las autoridades políticas habían recibido un montón de advertencias acerca de los riesgos. Había habido funcionarios de las aduanas, funcionarios judiciales, funcionarios militares que habían dicho, ojo, que acá tenemos almacenado desde el año 2014 toneladas de un material químico que es potencialmente peligroso. Y sin embargo, más allá de que hay documentos filtrados que prueban la responsabilidad política, todavía no se ha podido hacer justicia. El primer juez de la causa fue destituido después de haber citado a declarar a importantes figuras del gobierno, entre ellos el primer ministro Hassan Diab y 3 ministros del elenco gobernante. En cuanto al segundo juez que asumió la causa, cuando empezó a querer levantar la inmunidad sobre algunos diputados para citarlos a declarar, o cuando quiso citar para interrogar a uno de los principales jefes militares, lo único que obtuvo fue un rechazo a todas sus peticiones. Triste, ¿no? Una tragedia tan grande, tantas víctimas y las dificultades de la justicia en este país, en el Líbano, para poder llevar a sus estrados, para sentar en el banquillo de los acusados a las personas responsables de semejante negligencia. Una verdadera tragedia por la cual todavía no se ha podido encarcelar a nadie que haya sido responsable. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web. Te espero en una próxima edición. Chau. Gracias.